Algunos recordarán o no la película alemana Das Boot, dirigida por Wolfgang Petersen, pero si no recuerdan, la tripulación de ese famoso submarino alemán haciendo misiones en el Mediterráneo y el Atlántico tenía a un mexicano entre sus filas, y no solamente era un tripulante cualquiera, sino era uno de los 4 oficiales que junto al capitán controlaban las misiones de patrullaje, ataque y reconocimiento. Aus Mexiko kommen Sie? Ja, südlich von Mexico City. Schön da? Ja, Wollerkaloin. Gutes Klima. Liegt an der Höhe. Weiter Weg. Für mich als Deutscher war das selbstverständlich. Este personaje mexicano, dentro de la historia ficticia para esta película, nació en la Ciudad de México, y el personaje sirve para proporcionar un discurso interesante acerca del nacionalismo alemán, puesto que en la película el resto de alemanes eran muy laxos y críticos con el Estado nazi alemán, mientras que el capitán teniente, nacido en México, en la Ciudad de México, era excesivamente estricto con los dogmas del nazismo. Y bienvenidos a este tremendo circo. Yo soy Eric, esa cosa que está ahí atrás es Suki, y si quieres ver por qué demonios esa muñeca está ahí, ve al video Adiós Mujeres aquí en mi canal. Y si quieres comprar, de hecho, una de estas, te voy a dejar aquí el link en la descripción para nuestra tienda Silicon Girls, y para que te puedas comprar una. También lo voy a dejar en el primer comentario fijado. Entonces, por ahora, mi canal tiene un strike y por 90 días no puedo hacer uso de muchas imágenes registradas, así que estamos solamente Tsuki y yo la mayor parte del tiempo. Entonces, la lectura de esta película no es el punto de este video, es decir, no la vamos a leer, pero este personaje este personaje mexicano está basado en un personaje real, y se trata del personaje histórico, el Captain Leutnant Gerhard Groth, nacido en la Ciudad de México en 1917, quien fue capitán teniente en el submarino U-958 durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es hijo de alemanes, nacido en la Ciudad de México, y se va a enlistar para la Segunda Guerra Mundial en la Kriegsmarine. Este oficial de la Kriegsmarine hizo su última patrulla el 23 de marzo de 1945 y murió en 1997 de vuelta en su Ciudad de México. Y este es uno de los únicos casos que México tiene de relación con la Alemania nazi. Entonces, profundizando, ¿a qué demonios me refiero? Pues últimamente, con la ligereza que caracteriza a todos los términos que están ahora mismo siendo disparados por todos lados, me refiero a términos como derecha, izquierda, derechista, fascista, etc., pues también encontramos el término nazi. Y en México en ocasiones verás a algunos mexicanos diciéndole nazis a otros mexicanos por defender partidos políticos de mierda o lo que fuere, ¿no? Sin embargo, de verdad, ¿qué tan nazi es México o qué tan nazi fue México? Pero me refiero nazi de verdad, nazi de los alemanes de estos de los 30s y los 40s. Es decir, ¿qué tanta relación tuvo México con Alemania de estas décadas? ¿Y qué papel juega o jugaba México en dicha agenda geopolítica tan ajetreada en esas 2 décadas? Pues la respuesta es absolutamente nada. Digan lo que digan y quieran proponer que había espionaje de los alemanes dentro de México, la verdad es que nada tuvo que ver México con dicha Alemania nazi, salvo comercio de petróleo de manera más prominente. Esto es un tanto raro porque sabemos que países como Argentina principalmente, Uruguay, Chile, Brasil o incluso Paraguay sí tuvieron un papel específico colaborativo con esta Alemania. Sin embargo, México, incluso estando junto a Estados Unidos, y tal vez debido precisamente a eso, pues no llegó a tener prácticamente un solo rastro de interacción con esa Alemania. Es raro que México, con la importancia que ostentaba, haya pasado completamente desapercibido prácticamente durante toda la guerra, pero que si se le pregunta a algún historiador o fanático de la historia, va a jurar que México fue clave. No lo fue. De hecho, hace ya varios años, el canal Discovery Channel lanzó un documental, si es que se le puede llamar así, llamado La Red Nazi en México, donde incluso participa Paco Ignacio Taibo. Documentos del gobierno americano mantenidos en secreto por 4 décadas revelaron que México fue una pieza importante en los planes de Hitler. Y donde reviven de alguna manera y recrean la red de espionaje alemana que tenía México. Y de hecho pretenden como revisar este tipo de esta historia. Se explica ahí cómo el casino alemán de la Ciudad de México funcionó como punto de reunión de alemanes de identidad ambigua que tenían reuniones con tópicos no muy claros. Sin embargo, este documental carece de un sedimento de impacto porque si bien es verdad que en Ciudad de México había un tránsito de información, informantes alemanes en ese tiempo, el documental
documentalucho resulta más en un amarillismo que trata de escarbar al máximo lo que puede, un tema prácticamente irrelevante para poder vender el título de impacto, ¿no? Ya sabemos, los nazis y los aztecas, los nazis y los mayas. Pero bueno, si ustedes ven el documental, es notoria la vacuidad del contenido. El documental está disponible en YouTube, gratis, de hecho, y si lo ven, estarán esperando a que ahí digan qué diablos fue lo que hicieron dichos espías alemanes. La respuesta es nada. Entonces, ahí se trae a la mesa el nombre de Arthur Dietrich, encargado de la oficina de prensa alemana en México, quien se encargaba de repartir propaganda nazi en México, aunque esta propaganda solamente iba a los alemanes, que eran una comunidad muy pequeña en Ciudad de México, a comparación de lo que hay ahora. También se trae el nombre de Hilda Kruger, una actriz alemana que hizo películas en México, parece ser que no muy buena la actriz, y facilitaba el tránsito de información en México, y de hecho se andaba cogiendo a algunos por ahí, algunos políticos, pero pues nada más. Y las crónicas de espionaje hablan de información acerca de movimientos militares estadounidenses, eso es prácticamente lo que transitaba de información principalmente, y no acerca de movimientos mexicanos. Entonces, el espionaje alemán en México es una cancha pequeña en el grandísimo marco de la Segunda Guerra Mundial, porque quienes sí fueron espías tremendamente importantes para el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, a Elisa Banza, quien consiguió documentación británica súper secreta y de hecho es considerado por la Abwehr, que es la oficina de espionaje alemán nazi, como la mejor fuente de información que tenían los nazis de espionaje. Nada que ver con México. Tenemos también a Eliel Schmiefubel, que conseguía información acerca de los Balcanes. Nada que ver con México. Tenemos a Karl Erich Kuhlenthal, como mierda se diga, encargado de la Abwehr en España, junto con un Juan Puyol. Nada que ver en México. Estaba Hans von Ablan y Horst Kopov, espías en Inglaterra y cazadores de hecho de otros espías. Nada que ver en México. Otto von Bolschaik y Adolf Eichmann, que conseguían información acerca de movimientos de los aliados en el Mediterráneo y acerca del oleoducto Mosul-Haifa. Nada que ver con México. También está la red de radiocomunicaciones Bolívar, que facilitaba hundimientos de barcos estratégicos en Sudamérica, y también nada que ver con México. Y estos que acabo de mencionar son los espías fuertes importantes de la Abwehr alemana en activo en la Segunda Guerra Mundial, por lo que el resto de charloteo de espionaje nazi en México pues es un bulo tremendo. Entonces, asimismo hay otros bulos amarillistas respecto a los nazis y México, como por ejemplo los siguientes: el documental que mandó a hacer Hitler acerca del pulque, o el ejército de charros que se entrenaban para pelear contra los nazis, y una estupidez que llegué a ver de los nazis y los pachucos en Estados Unidos. Y enfrentamientos de hecho que hubo, pues llegaron a ser completamente desiguales, como es el caso del hundimiento de los petroleros Potrero del Llano, el Faja de Oro, Tuxpan, Las Chiapas, Oaxaca y Amatlán, que fueron hundidos por submarinos alemanes que estaban ahí en el Golfo de México, pues por transportar petróleo para Estados Unidos, cosa que hace que México le declare la guerra al eje el 28 de mayo de 1942. Sin embargo, la participación militar de México en la guerra, después de haberles declarado la guerra al eje, se da con el escuadrón de aviones 201, y esta toma el lugar en el Pacífico. Pero además ese escuadrón entra en operaciones 1 mes y 10 días después de la batalla del mar de Filipinas, que es la batalla completamente definitiva que termina debilitando a Japón. Así que las misiones del Escuadrón 201 son principalmente de control y no de reducción, patrullaje y combate, y usualmente siempre estaban haciendo estas misiones junto al Escuadrón 310 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. De hecho, el Escuadrón 201 recibió prestados 20 aviones P-47 del Thunderbolt, totalmente nuevos, y uno de hecho de los más avanzados en esa generación. Entonces, ahora, hablando de este documental del pulque, el bulo viene porque pues empiezan a decir estupideces como que Hitler consideraba que el pulque era una bebida de los dioses, y que en su búsqueda de los orígenes de la raza aria mandó cineastas a investigar bla 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 bla. O sea, ya me imagino, por ejemplo, estos documentales con la voz de Don Cangrejo. Hitler. Cuando Hitler está consolidándose en el poder, una de las cosas más importantes que hace
es buscar los orígenes de la raza aria. La fuente de donde se toma ese sinsentido es de una columna de opinión del periódico del Sol de Puebla, publicada otra vez más, tal vez por última vez, el 18 de junio del 2024, y el columnista pues es un tal Julio Sánchez, pero quien ostenta estos sinsentidos también es el coleccionista y experto en pulque Javier Gómez, quien de hecho tiene la copia de ese documental aquí en México. Pero aquí viene esto: Hitler no sabía nada de pulques y no mandó a nadie a buscar los orígenes de la raza aria ni esas pendejadas, sino simplemente el director que hizo este documental, Hubert Schonger, pues quiso hacer un documental del pulque porque conocía la bebida y lo quiso hacer en un viaje por México y lo hizo con su propia productora y distribuidora, o sea, propias y aparte independiente, que pues constaba de hecho de una oficina en Berlín cerca de la estación Alter Bahnhof, y no tiene absolutamente nada que ver el Estado alemán con nada de esta producción, ni siquiera, mucho menos la UFA, la UFA. ¿Cómo sé esto? Pues es que la misma familia del director tiene un sitio en internet llamado schongerfilm.com, donde explican que fue un director completamente independiente la mayor parte del tiempo. Ahora, otro bulo estúpido son los charros antinazis, que fue un grupo que se organizó por si llegaban los nazis a México, la verdad algo bastante X, y que cómo le quieren sacar el jugo a esa estúpida historia. Otra idiotez son los camisas doradas, un grupo de pendejos que se sentían alemanes y fascistas y no sé qué, antisemitas, bla 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 bla, y hasta tenían un comité pro raza, o sea, un comité pro raza, cabrón. ¡Qué pinche raza, mamón! O sea, no mames. ¿A quién se le ocurre? Estos cabrones se dedicaban a tratar de expulsar a los chinos comerciantes que estaban entrando a México. Pues no sé. ¿Ahora qué tal? A ver si sacas a una de estas chinas, si llegan o no. Si pendejos no faltan en México, cabrón. O sea, te lo juro. Y también mucho pendejete mexicano se enorgullece de que la revista afiliada a la propaganda nazi de APIMF haya publicado en 1938 un fascículo con un guerrero jaguar en la portada de ese fascículo. Hay gente que inventa que Hitler admiraba a los aztecas, como este naco que ven aquí en pantalla, pero Hitler no está detrás de esa revista. Fue una nota que propusieron y que escribieron esos editores de esa revista, y ya, Hitler no está detrás de esa revista, ni siquiera es una revista popular en Alemania en esos tiempos, y sus publicaciones son de múltiples temas, eran de múltiples temas como cualquier revista en el mundo. En el caso de quien fungía de embajador como plenipotenciario de México en Alemania cuando explota la guerra, fue Juan Francisco Azcárate Pino, y no hay mayor anécdota aquí con este señor mexicano que estaba adentro en la Alemania nazi, más que yo creo que cuando se tuvo que retirar hasta 1942 tras el ataque de Pearl Harbor, y pues no hay historias de racismo contra él. Lo que sí recuerdo haber leído decía que había trato normal dependiendo de cómo estuvieran yendo las tensiones entre países, pero nada más. Entonces México de manera muy extraña no tuvo nada que ver con la Alemania nazi, pero con tal de extraer lo más que se pueda y vender el título de nazis, la gente pues es capaz de dar horas y horas de contenido sin sentido y totalmente vacío acerca de vicisitudes completamente irrelevantes. Y es que era imposible que México tuviera relevancia en el marco de esta guerra, porque estamos hablando de la década de los años 30 y 40, y en esos tiempos México viene apenas saliendo de la Revolución Mexicana, que fue una guerra civil que se tornó completamente desastrosa al punto de que cualquier experto en la revolución actualmente, cualquier historiador experto en la revolución, tiene incluso problemas para darle seguimiento a dicha revolución, por lo que México en esos tiempos es un país empobrecido y sin desarrollos tecnocientíficos. De hecho, por ejemplo, el censo de 1940 reportó a más de la mitad de los mexicanos, con un 53% de la población, como analfabetas. Es decir, la estimación era que México tenía 19.650.000 habitantes, por lo que 10.370.000 habitantes no sabrían leer ni escribir en esas décadas. Entonces, no hay forma de que un país así tenga potencia alguna para intervenir en una guerra donde se jugaba con la punta
de la tecnología de manera estratégica. Además, los principales sectores económicos de México eran primarios principalmente, y de hecho en muchas ocasiones lo sigue siendo. Entonces todo en esos tiempos viene de lo que contiene esta tierra: agricultura, pesca, tala de árboles, minería y principalmente petróleo, que de hecho es el único material que le permite a México asociarse a Alemania comercialmente. Fuera de eso, pues no hay industria automotriz o este sector económico de manufacturados, no hay aeronáutica, no hay naval, no hay armamentística, no hay comunicaciones, logística o nada de tecnociencia. Es decir, México no produce nada de eso, no tenemos con qué competir en esos tiempos. Entonces, el capricho de vender a México como clave en la Segunda Guerra Mundial no es otra más que la de vender libros con títulos amarillos que apelan al morbo al momento que aparece la palabra nazi, o de tratar de buscar alguna relación entre México y los alemanes, como para pues decir que somos compitas de los güeyes más chingones que hubo hace casi 100 años, 90 años. O sea, esto es como, no sé, es como para gente estúpida si alguien lo hiciera así. Incluso figuras como José Vasconcelos, quien quedó atraído por el levantamiento del racismo científico y filosófico en su fase nazista, arrastró este racismo en sentido poético filosófico y se aventó esta cosa de la raza cósmica, que es una idea pues basada en estas corrientes racistas, cientificistas, filosóficas, pero que es una idea completamente desconectada y contraria a aquella pautada por el racismo de estirpe luterano nazista. Así que para los disque neonazis mexicanos, pues les dedico este video a ustedes y su manga de puñetas mentales ridículas de razas arias mexicanas y comités pro raza de las camisas doradas. Así que feliz Navidad y ¡Heil Oaxaca!